Bienvenidos a la clase de algoritmos y programación 3. Hoy vamos a hablar un poco sobre metodologías de desarrollo de software. Vamos a hablar un poco sobre qué es la disciplina de desarrollo de software y algunas problemáticas que llevan los proyectos de desarrollo de software. Y después vamos a entrar en un muy pequeño, pero muy pequeño detalle sobre algunos tipos de metodologías, ya que esto es algo que después continúa en otras materias, pero como para que ya les quede el tema y entiendan también algunas de las prácticas que vamos a hacer acá en el contexto de lo que es el desarrollo de software en sí. Sí, algunas cosas que son un poco mitos, un poco hechos, ¿sí? Que el desarrollo de software es lo mismo que programación. Desarrollar software es programar. Dejamos la pregunta ahí. Y que entre las ingenierías, la de peor reputación en cuanto a cumplimiento de expectativas es el desarrollo de software. Esto es así, no es así, les ha llegado esto, han leído esto, no, por ahí a la altura de la carrera que están, no todos están expuestos a un poco esta controversia. Bien, desarrollo de software. ¿Por qué hablamos de desarrollo de software, además de programación? Primero porque es una de las principales ocupaciones de quienes están en nuestras carreras, en las carreras de licenciatura en sistemas e ingeniería informática. ¿Sí? Electrónica es otro tema. Pero de los egresados informáticos, esta es una de las principales ocupaciones. Y es importante entender que el desarrollo de software no es igual a programación, o sea, contiene programación, pero también hay otras disciplinas que tienen que ver con esto. ¿Sí? Dentro de lo que está, o sea, tenemos lo que es la construcción, que es la programación, de alguna forma como parte, pero hacemos análisis, que es entender qué es lo que hay que desarrollar, hacemos diseño, que es, hablamos de diseño en la clase pasada, que es eh, tratar de ver cómo vamos a construir ese software. Además de construirlo, hacemos pruebas, no solamente las pruebas unitarias que hemos hablado, las pruebas unitarias que hacemos son más una herramienta de desarrollo, una herramienta de programación, pero pruebas de aceptación, pruebas de integración, pruebas de carga, todo tipo, hay un montón de cosas, de formas de probar el software. Desplegamos el software en algún lado, lo configuramos, se gestiona también el proyecto, hay que llevar adelante un montón de tareas para gestionar distintos aspectos de un proyecto de software. Se gestiona el equipo, se gestiona el proceso, las etapas del proceso, se cumple con eso. ¿Sí? Hay un montón de elementos que tienen que ver con el desarrollo de software que son más allá de la programación. Entonces, por un lado, como para simplificar y en forma lineal, mire, simplificar cuáles son algunas de esas disciplinas, es capturar los requisitos, que entender qué es lo que necesitamos, analizar, que es qué vamos a construir, ¿sí? Qué es lo que vamos a hacer para cumplir esos requisitos, cómo lo vamos a hacer, hablamos de diseño hace unas semanas, después efectivamente construirlo y verificar y validar. ¿Sí? La diferencia entre verificación y validación es en cuanto a pruebas, son dos tipos de pruebas distintas. Las pruebas de verificación, o sea, cuando verificamos, vemos que lo que construimos es efectivamente lo que quisimos construir, desde hasta la forma más sencilla, verificar que un método cumple con sus postcondiciones, ¿sí? Luego de implementarse. Y validación es comprobar que efectivamente estamos construyendo lo que hay que construir. O sea, qué es lo que el cliente necesitó, qué es lo que realmente cumple con las especificaciones, más allá cumple con los requisitos, con lo que era necesario, más allá de que hayamos diseñado algo y funciona como lo construimos, que es verificar. Validar es ver que realmente estamos haciendo lo correcto, lo que necesitábamos hacer. Luego desplegar el software, ¿sí? Ponerlo a andar, ¿sí? Que efectivamente funcione, más allá de mi computadora, que funcione en el ambiente que tiene que funcionar para que cumpla con su objetivo. Después hay un montón de disciplinas que no son así operativas o directas como estas, sino que son de alguna forma, no diría secundarias, pero que no son parte del objetivo principal, sino que apoyan a ese objetivo, ¿sí?
que es la administración de proyecto, que es verificar que que están cumpliendo con los tiempos, con los costos, la gestión de cambios. Ahora vamos a ver distintas disciplinas que lo enfocan de esta manera, pero cuando viene un cambio, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo vemos el impacto de ese cambio? Y si se puede hacer o no, si el realizar ese cambio puede implicar una diferencia en los costos, en los tiempos del proyecto. Administración de la configuración, ¿sí? El software tiene que estar desplegado en algún lado y los servidores, los sistemas que van a dar soporte a esto tienen que estar configurados correctamente. Los recursos humanos y la comunicación tanto adentro del equipo como hacia los interesados, hacia los stakeholders, hacia la gente para quien estoy haciendo el proyecto. Gestión de riesgos, ¿sí? Todo proyecto tiene riesgos. Un riesgo básicamente es un potencial problema. Un riesgo es algo que no sucedió, no es un problema, ¿sí? Cuando se materializa el riesgo, se convierte en un problema, pero el riesgo es el potencial problema. Entonces la gestión de riesgos implica prever qué problemáticas puede haber durante el proyecto y estar, para las más importantes o las que se juzguen más importantes, estar preparados para eso. Y después gestionar el proceso, o sea, que se cumpla el proceso, que se cumplan las etapas, que el equipo informe lo que tiene que informar, que el cliente esté informado y se le comuniquen cosas, que todas las etapas del proceso que hayamos elegido se cumplan para el proyecto. Programar en función de tiempo. Eso es algo muy distinto, ¿no? Primeras computadoras eran estas cosas gigantes que se ven ahí. Luego aparecieron los lenguajes de programación muchos años después, en estas grandes máquinas. En los años 70 y 80 empezó las computadoras personales, pero estaban aisladas o pequeñas redes locales, ¿sí? Y había algo de software embebido en algunos equipamientos. Luego en los 90, ya hacia mediados de los 90, redes más amplias, globales, internet apareció ahí y un poco cambió todo cómo funcionan los sistemas. Luego celulares, automóviles y las computadoras empezaron a aparecer absolutamente en todos lados, ¿sí? Y vamos yendo cada vez más hacia lo que llaman computación ubicua. Creo que a algunos de ustedes la computación ubicua no les debe ni sonar este concepto porque es natural, que todo tiene una computadora. Muchos de ustedes, su reloj tiene una computadora, casi no se hacen autos que no haya una computadora controlándolos. Y cada vez más aparatos, hoy en día lavarropas tienen computadoras, o sea, es lo más normal. Cualquier aparato electrónico tiene algún sistema y esos sistemas son programados y en lenguajes no muy distintos a los que hacemos nosotros. Y ni hablar la interconexión entre estos equipamientos. Y el desarrollo de software, función de tiempo, antes programar, desarrollar software era programar, era simplemente, no simplemente eso, perdón, nada de simple, pero era eso. Luego se buscaron procesos, empezaron a aparecer paradigmas de desarrollo de software, tomados a veces en forma muy lineal de otras ingenierías o de otras disciplinas. En los 90 empezó a hablarse de métodos iterativos e incrementales, así que es básicamente ir haciendo las partes de apartes el proyecto de primero una versión, después otra, ¿sí? Vamos a dejar lecturas sobre eso. En el 2000, cerca del 2000 aparecieron las metodologías ágiles, de los cuales vamos a hablar un poco hoy, y después, ya hacia el 2020, se habla de que ya no va a haber proyectos, va a ser un proceso continuo de desarrollo de software y no un proyecto con un principio y un fin, y cada vez hay más de eso, ¿sí? Bueno, muy muy brevemente vamos a mencionar, capaz que lo vieron en otra materia, las carreras de software en Argentina, ¿sí? En 1961 llegó la primera computadora a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La carrera de computador científico también apareció en ese momento, estaba en el departamento de matemática, puramente programación casi. En los 70 la Facultad de Ingeniería tuvo a sus analistas universitarios en sistemas, como de ahí egresó nuestro director del departamento de computación actual, Pablo Coso. Pero estaban centradas en solucionar los problemas de las ingenierías, era como un soporte a la ingeniería, ¿sí? No se veía como algo independiente en sí, sino que era como la computación puede ayudar a la ingeniería mecánica, a la ingeniería electrónica, a la ingeniería industrial, ¿sí? A las distintas ingenierías. Luego en los 90 ya apareció formalmente la carrera de Ingeniería Informática en la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Antes de eso, en los 80 sí estaba la carrera de Licenciatura en Análisis y Sistemas, ya una carrera independiente, no era un soporte en la ingeniería. Y en los 90 ya formalmente se consiguió que
se conoció el reconocimiento de la ingeniería como carrera, ingeniería informática como carrera en la Facultad de Ingeniería de la UBA, nuestra casa de estudios. Otras universidades ya lo tenían antes. Y también vale la pena decirlo, en el 2000 y pico, en la Universidad Nacional de La Plata ya tienen su facultad de informática. Ya no depende de ingeniería o depende de exactas, sino que la informática tiene una facultad propia que engloba ambos tipos de carreras, las carreras más científicas y las carreras más aplicadas, la computación o la informática de distintos lados, así que eso también fue un hito, fue la primera facultad de informática en la Argentina. Bien, el software hoy, sí, se está comiendo al mundo, todo es software, sí, todo. Eh, el dinero es software, la lectura, no sé, lo que piensan, lo que creen es software, y cada vez más el problema de muchas ingenierías y muchas disciplinas pasan por el software. Justo acá hay un avión, y si no, estuvieron viendo en los últimos 2 años, creo, la gran problemática con el avión, el Boeing 737 MAX. Hubo un par de accidentes y la verdad que ahora no lo seguí el tema, a ver si volvieron a volar esos aviones, pero dejaron de usarse. Y básicamente era porque era un avión que inherentemente no era estable y usaba software para estabilizarlo. Habían agrandado el 737. No piensen que estoy hablando mal del 737, de ningún avión estoy hablando mal, pero esto no es el 737 en los cuales habitualmente vuelan por los cielos argentinos. Los aviones están en todo el mundo, son súper seguros, hace, no sé, 2 décadas más. Pero una versión nueva que sacaron de ese avión, que lo agrandaron, necesitaba de software para funcionar correctamente. Había fallas entre el diseño, el software, sensores, tipo de fallas que hacía que el avión, la computadora del avión, quisiese bajar la nariz y terminaron chocando en poco tiempo dos aviones con accidentes muy feos. Y básicamente tenía que ver estaba muy muy relacionado el software en eso. Justo vi el avión ese y recordé, es un ejemplo eh, donde problemas de la aviación se dan por software. ¿Sí? Son algunas características de lo que es desarrollar el software. ¿Sí? Primero, el software es intangible. Obviamente no puedo ver el software. Estamos acostumbrados nosotros, pero no todas las disciplinas tienen eso como característica. Pues es maleable, mucha posibilidad de cambiarlo. ¿Sí? Mucho más fácil cambiar a veces el software que cambiar una pared de una casa. Yo no puedo tirar cualquier pared de una casa, tampoco puedo sacar cualquier función de un pedazo de software, pero tiene una gran maleabilidad. Se desarrolla mayormente por proyectos que después llevan un mantenimiento. ¿Sí? No, y esto por ahí para los que vale la pena detenerse un instante acá, es una diferencia muy grande con otras disciplinas como la ingeniería industrial. La ingeniería industrial, si yo fabrico, hago una industria de fabricación, no sé, vamos a decir algo, de soportes para televisores. Una vez que pongo la fábrica a andar, habrá procesos manuales, habrá procesos automatizados, pero salen soportes para monitores uno atrás de otro. ¿Sí? El software no sale el software uno atrás de otro. ¿Sí? Cada software es un desarrollo. Hay softwares enlatados, pero eso fue un desarrollo. ¿Sí? Después, copiar el software, o sea, hacerlo es instantáneo, hacer una copia del software, pero el software no es un proceso en más, no es un proceso industrial como una fábrica, sino que pongo a andar una central eléctrica, es un proyecto de hacer la central eléctrica, después la electricidad se produce. ¿Sí? El software no es más parecido en el sentido según algunos, a la ingeniería civil, donde si yo tengo que construir un edificio, arranco, construyo el edificio, después se mantiene el edificio. Pero el proyecto de construcción es un proyecto que tiene un objetivo. ¿Sí? Igual esto está cambiando un poco en el tiempo, o sea, no en cuanto a proyectos, son proyectos, pero en cuanto a cómo se manejan esos proyectos y el concepto de principio, de fin de un proyecto está un poco tambaleando en muchos casos en el software. Tiene un altísimo contenido intelectual. ¿Sí? Fíjense que los obreros del software son profesionales. No tenemos procesos manuales, hay muy poco, son muy pocas cosas de soporte, pero es, el, el software es básicamente contenido intelectual. Yo hago un ingeniero civil arma una fábrica, y cuando esa fábrica fabrica tornillos, hay obreros
formando parte del trabajo de torneo, y obreros muy calificados y de altísimo, de altísimo entrenamiento y lo que se quiera, pero hay un montón de procesos manuales y un montón de procesos que no son intelectuales ahí adentro, que son procesos físicos. Es una cosa muy, muy particular del software. La industria del software no da muy poco. La industria del software casi tiene muy poca capacidad para mano de obra no calificada. ¿Sí? Es una característica, o sea, es genial la industria del software como, en cuanto a cómo aporta, creo yo, al avance de un país, pero tiene el problema que necesita mano de obra. Ni siquiera se puede hablar de mano de obra, son profesionales que trabajan en eso, con mayor o menor formación, y eso tarda muchísimo en generarse. No se puede hacer un curso de 2 meses, aunque algunos lo quieran vender así, no se hace un curso de 2 meses y se está participando de un proyecto de gran valor agregado de software. No, casi no hay lugar para eso, salvo algunas tareas muy puntuales. Esto es un desafío entonces para eh, para las empresas, para los países, para el gobierno, generar generar la capacidad de trabajo en la población para lo que es el desarrollo de software. Y decíamos aquí que el software no se fabrica, ¿sí? se construye. Oh. Y esto sí, es tan constante el mantenimiento del software que por eso decíamos estaba tambaleando un poco el tema del concepto de software como proyectos, como un principio y fin, sino que muchos proyectos de software tienen una parte de construcción al inicio y es más corta y es un trabajo de mantenimiento con tanto o más trabajo que la construcción, ¿sí? Durante todo el ciclo de vida, durante todo el tiempo que dure ese software. Cada vez el mantenimiento no es unas pocas personas trabajándolo, sino que a veces hay un equipo tanto más grande manteniéndolo que con el desarrollo inicial. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero googleé en algunas de estas cosas y hay algunas más modernas. Hay historias realmente terribles de proyectos que no terminan en tiempo y en costos y que a veces nunca se han usado, ¿sí? En este caso mostraban, en un momento había $1.000.000 por atraso, y esto estamos en los años 90, donde $1.000.000 realmente era un montón de plata, como si hoy no lo fuese, ¿no? Pero puestos en la perspectiva del tiempo, eran números más gigantes de lo que ya aparecen ahora, ¿sí? Eh, Grandes accidentes, software. Este googleenlo, es muy, muy interesante. Es un cohete para enviar, un cohete, perdón, sí, cohetes, no sé cómo se dice, para enviar satélites al espacio. Explota de poco tiempo de despegar, y el problema es que habían reutilizado software de una versión anterior, que no tiene nada de malo, y hay código que lo dejaron porque no molestaba. No se usaba ese código, lo dejaron, y ese código cumplía con un determinado, digamos, tenía un proceso que intervino en el accidente, que causó el accidente. Era código innecesario que quedó adentro. Eh, Así también hay satélites que han, o no sé si algún módulo que fue a Marte o algo así, que falló porque había unidades que estaban en sistema métrico y otro en sistema imperial, y había dos software que desarrollaron los equipos y no coincidían las unidades. Eh, Fíjense, esto es bastante viejo, pero se va manteniendo en el tiempo. Hay una gran cantidad de software que se contrata. En una época fue cuando se hizo unos informes, hace unos 15 años o así, del 45% del software que se contrataba no llegaba a producción, no llegaba a usarse. Es una estadística tremenda. El software es algo carísimo. Pero busquen en internet el Chaos Report, ¿sí? La versión original sí es de mediados de los años 90, pero hay actualizaciones donde hablan un poco de las grandes problemáticas y intentan también proponer algunas soluciones para algunas de esas problemáticas del desarrollo de software. Pero sí, hay hubo grandes problemas con muchos proyectos, ¿sí? Entonces decimos, los problemas de desarrollo no son solo tecnológicos, y no fue un tema, lo que mostramos recién del software de Ariane 5, no, fue un problema humano, fue dejar software, no revisar, no hacer simulaciones. O sea, no son solo yo diría que la gran parte de los problemas que retrasan, que hacen, sí, los problemas en los proyectos de desarrollo de software no son netamente tecnológicos. O sea, terminan en la tecnología los problemas, pero tienen más que ver con una organización humana que otra cosa. Bueno, Brooks, un autor que aparece ahí entre las lecturas optativas, sino que agregar más gente a un proyecto
muchas veces lo atrasa. ¿Sí? Y piensen ustedes, si vienen medio atrasados en el TP2 y son 4 de ustedes programando, si vamos a meter 10 personas más en el equipo, ¿y va a funcionar mejor? ¿Sí? Por ahí uno sí, en algún momento, pero no es tan lineal el software que simplemente digan, hagamos más desarrollo de software. La comunicación es uno de los problemas más importantes, ¿sí? En el desarrollo de software, por eso van a ver cuando vean metodologías de desarrollo de software en otras materias, que una gran preocupación de lo que es la gestión de proyectos de software es la comunicación, un tema crítico, ¿sí? Y el software básicamente es trabajar con personas. Eso no voy a leerlas en voz alta, pero hagan pausa y miren estas historietas. Las historietas de Dilbert tratan mucho sobre empresas de tecnología y de ingeniería. Se empezaron a escribir en los años 90, siguen escribiéndose hoy. Hay personajes que son gatos, dinosaurios sí, un extraterrestre y cosas así. Y cualquiera que haya trabajado en una empresa se va a ver su realidad reflejada en estas historietas que parecen ridículas, pero son muy ilustrativas sobre algunas de las falencias y malas costumbres de las organizaciones que se desarrollan software. Bien, unas problemáticas en ingeniería de proyectos, ¿sí? No solamente en software. Acá tenía que haber unas imágenes, ¿sí? O sea, no somos solo los que desarrollamos software que tenemos problemas, ¿sí? Hay colapsos de puentes, años para construir cosas que luego fallan, ¿sí? Accidentes, ya yendo a cosas más tecnológicas, eh, eh, accidentes eh, ¿cómo se llama? En centrales nucleares, proyectos que tienen que tardar, no sé, 5 años y tardan el triple. Hay todo tipo de problemáticas donde siempre hay problemas. No somos la única disciplina con problemas. Y además somos una disciplina nueva, ¿sí? Leía un paper hace poco que, eh, que hablaba sobre, por ejemplo, la construcción de puentes. Los puentes romanos, ¿sí? Siguen en pie, muchos, un diseño genial, pero están súper sobredimensionados. O sea, se podrían hacer puentes con muchas menos cantidad de piedras y 10 veces menos la cantidad de trabajo. Hoy en día se hacen puentes más eficientes, pero hay 3000 años de historia haciendo puentes. No hay 40 años de historia desarrollando software. Está bien, hoy hay más comunicación, los años de hoy avanzan más que otras épocas, pero seguimos siendo una disciplina nueva que estamos descubriéndonos y además nos estamos reinventando constantemente. Y voy a decir algo que por ahí me extralimito ahí. La función de un puente sigue siendo medianamente la misma que la función de un puente hace 2000 años. Más grande, tiene que pasar camiones, no tiene que lo que quieran agregarle, sigue siendo un puente. El software, una planilla de cálculos de hoy y la planilla y VisiCalc, la primera planilla de cálculo de los años 80, puede ser que conceptualmente tengan las mismas historias. Ese sí, lo hacen de forma radicalmente distinta, pero cumplen una función similar. Pero nadie en los años 70, 80 se imaginó una red social, nadie se imaginó un Kahoot y nadie se imaginó, o sea, pocos se lo imaginaron, pero no tiene nada que ver. O sea, también el avance de qué es lo que tenemos que hacer en el software es, yo, defendiendo un poco, ¿no? La industria del software, es un poco, va variando continuamente y cada vez estamos queriendo hacer cosas nuevas, más innovadoras, más complejas, integrar elementos y aparatos y dispositivos que antes nunca se integraban. Así que, bueno, démonos un respiro también. O sea, tenemos muchos problemas, pero también nos tomamos muchísimos riesgos en la industria del software. Riesgos en el sentido de que estamos continuamente haciendo cosas nuevas. Pocos desarrollos de software hacen un software que ya se hizo un montón de veces. Y lo que ya lo hicieron, la verdad por ahí es mala idea. Mejor comprar o conseguir o adaptar el software que ya estaba funcionando, ¿sí? ¿Qué tienen en común esos casos que nombraron ahí? Bueno, piénsenlo, es para que reflexionen ustedes esto, ¿no? Bien, decíamos, construcción de software, una actividad que es básicamente intelectual y empírica, ¿sí? Construimos cosas que van a funcionar para algo, pero en base a ideas, intelecto. O sea, esas son cosas prácticas, pero al final lo que programamos es pura cuestiones lógicas, ¿sí? Y dos posibilidades que hay, dos cosas
dos formas que no son excluyentes entre sí de desarrollar esto es de principio a fin, empezar y terminar, o estar continuamente desarrollando un software. ¿Sí? Las preguntas que se hagan, tenemos preguntas para hacerse. ¿Por qué decimos que el software hace útil al hardware? ¿Y por qué decimos que el software no se fabrica? ¿Sí? Pregúntense esto y reflexionen esto. Alguna de estas preguntas no está del todo en los slides anteriores, pero piensen un poco, reflexionen un poco sobre este tema. ¿Sí? Y como decimos, el software no se fabrica, ¿qué otro verbo usamos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? No puedo decir mucho porque voy a decir la palabra, pero ¿cuál es la palabra que usamos para describir lo que hacemos? Bien, vamos a hablar un poco de metodología ahora. No vamos a hacerla toda en una esta clase porque ya no es tan larga. ¿Qué hace la metodología? Define qué cosas deben hacerse, quién debe hacer estas cosas, en qué orden deben hacerse, ¿sí? Esas tareas. Y hay distintas de estas metodologías dando vuelta. Les dejo también este slide, no voy a leer esto en cámara. Si quieren esto, lo he visto, estos dibujitos pegados en distintas oficinas de desarrollo de software de distintos lados del mundo y todo el mundo coincide que su experiencia en desarrollo de software es algo así. Así que tómense un momento para leerlo. Es como gracioso, pero debería hacernos reflexionar también, ¿no? Y creo que cualquier profesional de software va a coincidir con esto. Bien, vamos a primero pensar en el ciclo de vida del software como lo más lineal, ¿sí? Hacemos distintas tareas hasta que llegamos al, al final con un producto de software, que se denomina muchas veces en cascada, porque no se puede volver atrás. El agua baja por la cascada, pero no sube. Entonces, primero entendemos cuáles son los requisitos que necesitamos del software, diseñamos, digamos, bueno, esto lo vamos a hacer así, vamos a poner una base de datos, vamos a programar en tal lenguaje, vamos a dividir en estas capas, vamos a desplegarlo de esta manera, ¿no? Después se construye, se programa, probamos que todo ande bien y una vez después lo ponemos a andar y listo, lo mantenemos. Ya está, fácil. Esa fue una de las primeras metodologías que salió, siguió básicamente estos lineamientos. Después se empezaron a trabajar con metodologías más incrementales. ¿Incrementales qué es? La idea es llegar a una solución cada vez más refinada o que incluya más características o ambas cosas, ¿sí? O sea, tener una primera versión que puede tener o pocas características o muchas características, pero con poco detalle, medio datados, y ir mejorándolo. En general es una mezcla de las dos cosas. Y lo bueno es que ahí se puede partir, no tengo que tener todos los requisitos, tengo que con entender más o menos qué tiene que hacer el sistema y cuál es la parte central, básica, fundamental que tiene que andar y más o menos cómo tiene que andar, puedo hacer una primera versión general del sistema y puedo, ¿sí? Ir mejorándola con el tiempo. Un poco los argumentos de ir a este tipo de visiones que no se conocen de entrada muchas veces realmente qué es lo que queremos. Y es cierto, muchas veces se necesita un software, pero el detalle de qué es lo que se quiere no se conoce, ¿sí? Por decir algo, el que hizo la primera versión del WhatsApp y por ahí no sabía que al principio que iba a querer silenciar contactos. O no sabía al principio que iba a querer poder poner estados. Seguramente los estados ni existían al principio, por ahí no estaba ni como un concepto. Esas cosas van surgiendo con el tiempo. Entonces, es un ejemplo poco extremo. Extremo no en cuanto a poco común, pero el tipo de proyectos que van evolucionando con el tiempo y llevan unos cambios continuos. Cambios, mejoras, agregados y demás. ¿Sí? Hoy casi no se discute que el software debe ser incremental, salvo algunas cosas muy pequeñas o muy particulares, pero el software es incremental. ¿Sí? Sí. Incremental puede ser hago una parte, otra hasta que llego al total, o hago una parte, lo hago todo, pero con menos, no con todos los detalles y todos los chiches, hasta que lo voy mejorando. ¿Sí? ¿Por qué incremental? Bueno, no, ni voy a hablar de eso porque hay una lectura obligatoria que dejé al final de acá del capítulo que habla sobre un poco de por qué ir al desarrollo de software iterativo, incremental, digamos, ¿no? Pero sí les voy a dejar una pequeña reflexión y dice, bueno, muchas veces se dice, bueno, esto es bárbaro, pero por ahí hay algunas cosas como, por ejemplo, mandar un satélite, ¿sí? Al espacio o una sonda a Marte, ahí tiene que estar todo pautado, hecho perfecto y andando.
antes de lanzar el cohete. Y la verdad que no es así. Entonces, por ejemplo, las sondas que van a Marte, por decir un caso así grande, lo más importante del software que tienen, obviamente el sistema de guía para llegar a Marte, pero lo que va a hacer ese satélite que va a orbitar Marte, sacar fotos y lo que sea, muchas veces gran parte del software que, que, que va a guiar y va a accionar ese satélite que está a millones y millones de kilómetros lejos nuestro, no está programado. Pero lo que tiene que ser importante es el software de actualización de eso. Porque cuando lanzan esos satélites que van a estar en otro planeta en nuestro sistema solar, créanlo o no, salen con el software incompleto y se les va enviando actualizaciones en el viaje. Porque saben que cuando envían ese satélite tienen unos, no sé, 2-3 años aproximadamente hasta que llega hasta el planeta destino. Y durante esos 2-3 años se sigue programando y se sigue iterativamente mejorando el software que tienen, continuamente. Pero es lo más habitual, no es que... Entonces eso de que pensábamos en una época porque decíamos, bueno, el software de los satélites tiene que estar todo perfecto antes de que se lance el satélite. Y no necesariamente así, esas cosas se van mejorando y se van reprogramando continuamente. Así que cada vez más es el tema del desarrollo así incremental y ir mejorando el software con el tiempo, está en casi todos los productos de software. Y sí se discute, sí otras cosas, casi no se discute que sea diseño incremental, sí iterativo, continuo, si hay hitos definidos o no. Y esto en realidad, más que discutirse, distintos tipos de proyectos de software van para algo más iterativo, con etapas que arrancan y terminan, otras que simplemente se les va agregando funcionalidades en forma continua, ¿sí? Como un flow, ¿no sé? Un flujo de trabajo. Hay metodologías que básicamente se basan en ese modelo. Decíamos, ¿para qué sirve el método? ¿Sí? O el proceso, estructura, planifica, desarrolla, ¿sí? Define fases, roles, actividades, quién hace qué, quién reporta qué cosa, en qué momento se hace una cosa, en qué momento se hace otra. Las distintas metodologías definen un poco todo eso. Decíamos, hay procesos predictivos más basados en planes, podríamos decirlo, cada vez menos se usan, pero son más rígidos, donde se planifica muy en detalle. Y metodologías ágiles que son más abiertas a los cambios. No, iba a decir, perdón, dije mal, no es que no se usan, se usan, pero creo que cada vez hay más ambientes donde hay menos planificación detallada. No es que hay menos planificación, todas las metodologías ponen mucho énfasis en la planificación, pero los procesos predictivos hacen más planificación detallada y las metodologías ágiles hacen mucha planificación, pero a más corto plazo, porque trabajan sobre la noción de que van a aparecer continuamente cambios, que si nosotros planificamos todo el trabajo de acá a un año, a los 2 meses vamos a tener que replanificar todo de nuevo. Entonces no importa saber en detalle qué vamos a hacer en la semana 50 de un proyecto, cuando en la semana 7 seguramente va a aparecer algo que va a cambiar un poco las prioridades, los esquemas y las necesidades. Hay gente que usa como excusa, dice, no, acá somos ágiles, entonces no planifican, no tienen metodología. No, las metodologías ágiles tienen disciplinas y tienen formas muy pautadas de trabajar. Surgieron un poco como una necesidad de cuando las metodologías más, digamos, predictivas o estructuradas no funcionaban bien, las metodologías ágiles como que llenaron ese lugar. Ahora, decíamos, hay bastante evidencia que el software es cambiante. Si decimos que ni siquiera está todo hecho y listo el software de una sonda que va a Marte cuando sale de la Tierra, sino que se va actualizando en el camino, imagínense un Facebook. Imagínense cómo cambia no sé, un software de un asistente virtual que continuamente van apareciendo necesidades nuevas. ¿Sí? Entonces, las metodologías ágiles un poco responden a eso y cada vez más son más utilizadas para eso, ¿no? Un poco para bajar el riesgo. Si yo acepto que el cambio es algo que se va a dar continuamente, entonces no hay un problema, o sea, que no hay un riesgo de que haya cambios. Los cambios son parte del trabajo, simplemente.